Ve, entonces, ok, repito, entonces lo que está sucediendo acá es que estamos sacando la producción real. ¿Cómo la sacamos? Nos está diciendo que las ventas, ¿verdad? Las ventas representan un 90%, ¿verdad? Las ventas representan un 90% de la producción real, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya está la formulita, ¿verdad? Ahí está la formulita. Simplemente dividimos L7, que es el dato de 6.412.50, lo dividimos entre 0,9, ¿verdad? 0,9. ¿Qué es importante aquí decir? Bueno, que si a ustedes les dijeran, bueno, las ventas representan un 70%, lo que sea, ¿verdad? Les dan un porcentaje. Entonces ya saben que, claro, hay que analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que les están diciendo, ¿verdad? Para entonces plantearse la ecuacióncita y hacerlo ahí, ¿verdad? En este caso nos están diciendo que un 90, pero nos podían haber dicho que un 80, que un 60, que un 40, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? En este caso nos dijeron que un 90, entonces lo dividimos entre 0,9, ¿verdad? Dividimos las ventas, 6.412.50 entre 0,9, ¿verdad? Y eso nos dio 7.125. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo. Los costos variables unitarios de manufactura fueron los siguientes. Oiga, vea lo que dice. Los costos variables unitarios, ¿verdad? ¿Para qué nos van a servir esos costos variables unitarios? ¿Para qué nos van a servir? De acuerdo a todo lo que hemos hablado. ¿Para qué nos van a servir esos costos variables unitarios? ¿Alguno ahí? Vamos a ver, hoy tengo muy poquitos, solamente tengo 4 participantes. Solamente 4 tengo. Qué poquitos, ¿qué se hicieron qué? Faltan 13 de viaje. 13 estudiantes, 13. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Ok, vamos a ver. Los costos variables unitarios de manufactura fueron los siguientes. Dicen, materia prima, 375. Costos variables unitarios. Vea que ya me los están dando unitarios, es una ventaja. Materia prima, 375. Mano de obra directa, 250. Y gastos indirectos de fabricación, 125. ¿Dónde irían esos datos? ¿En cuál cajita? ¿En cuál cajita? Vean que ahí hay 4 cajitas, ¿verdad? La cajita 1, la 2, la 3 y la 4. De izquierda a derecha. ¿En cuál cajita irían esos datos? En la primera, profe. En la primera. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habló? Daniela. Daniela. Daniela Álvarez. Perfecto. Sí, Daniela. Entonces, ¿dónde lo meteríamos? ¿En qué lado? En la cajita 1, pero ¿en qué lado? Ahí vea que ahí dice costos variables unitarios. Dice primero de producción y luego dice variables, ahí es variables de administración, ¿verdad? Ahí, variables, administración y ventas, ¿verdad? Producción y variables de administración y ventas. Voy a arreglarlo, arreglémoslo de una vez. Listo.
Entonces, costos variables unitarios de producción y de administración y ventas. ¿En dónde irían? Profe, ¿por qué de administración y ventas? Porque en el cuadro de la práctica dice nada más de producción. Perdón, ¿quién me habla? Daniela. Ajá. Ah, ¿dónde me dice que irían entonces? Es decir, los montos que me dan en el primer cuadro, nada más dice que son variables de la producción, costos variables de producción. Ajá. Entonces mi pregunta es que ¿por qué en ese cuadrito puso de administración y ventas? Sí, es que hay costos variables. Hay costos variables de producción y hay costos variables de administración y ventas, ¿ve? Que llamamos los costos, los costos de administración y ventas o los gastos. Ah, ok. O sea, sí, son los que están más abajo. Los va a poner en un solo Son cuadro. los famosos gastos operativos, ¿verdad? Los famosos Ok, profe, está bien. operativos, ¿verdad? Gracias. Entonces, ventas, por ejemplo, gastos de administración y ventas, por ejemplo, comisiones a vendedores, gastos de publicidad, eh, sueldos del supervisor de ventas, eh, muestras que se dieron para la campaña X, ¿verdad? De lanzamiento del nuevo producto. Entonces, el costo de esas muestras que se regalaron, digamos que vamos a lanzar un jabón nuevo, entonces nosotros regalamos muestras vamos a la población y regalamos muestras para que la gente sepa, conozca el jabón, ¿verdad? Profe, Entonces, todo eso serían gastos de administración. El profe, es que pago del los, teléfono, pago del internet de la oficina, pago qué sé yo, este, pago de los sueldos de la secretaria, el pago del sueldo del contador, ¿verdad? El pobre contador ahí, ¿verdad? Eh, profe, que los el gastos, pago del gerente de ventas, el salario del gerente de ventas, el salario del gerente administrativo. ¿Ve? Esos irían en administración y ventas, ¿ve? Pero aquí no, aquí digamos lo que yo les pregunté es dónde irían esos costos variables que nos están dando ahí. ¿Dónde irían? En el cuadrito. Vea que dice costo variable unitario. Primero dice los de producción y luego vienen los de administración y ventas. ¿Ve? Entonces, esos costos que están ahí, dice, vuelvo a leer, dice, los costos variables unitarios de manufactura fueron los siguientes, ¿verdad? Fueron los siguientes. Entonces dice, materia prima, 375. Mano de obra directa, 250. Gastos indirectos de fabricación, 125. Entonces, ¿dónde irían esos? ¿Dónde irían esos vaqueros? profe, ¿Sí? esos son de producción, pero yo quería decirle que en la práctica dice que los últimos son fijos, los administrativos. Entonces creo que por eso solo venía ahí ventas, porque los otros irían en el siguiente cuadro, que creo que son 125.000. Ajá. Sí. Ajá, ve. Ahí es donde. Ok, Daniela, es verdad, Daniela. Sí, sí, es Daniela. Sí, profe. Daniela, ve, ahí es donde hay que tener ese cuidado a la hora de leer, ¿verdad? A la hora de leer, porque ahí lo puede, ¿verdad? Uno se puede ir con todo, ¿verdad? Como decía una comediante, se puede ir con todo, ¿verdad? Se puede ir con todo uno ahí, ¿verdad?
Sí, no vea, es que aquí no hay mucho no hay mucho donde enredarse, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Porque ya yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Estoy un poquillo acostumbrado, ¿verdad? Pero vean lo que dice aquí, los costos variables unitarios de manufactura, o sea, los costos variables unitarios de producción. Manufactura es lo mismo que decir producción, ¿verdad? Pues los costos variables unitarios de manufactura, los costos variables, ¿ve? Y esta casilla número 1, vamos a poner un 1 aquí. 1, vamos a poner aquí un 2, para que no nos enredemos. Vamos a poner aquí la caja número 3, perdón, caja número 3 y la caja número 4, ¿verdad? Para que las identifiquemos, ¿verdad? La cajita número 1, la cajita número 1 nos está hablando de los costos variables unitarios, ¿ve? Aquí está el título, ¿verdad? Los costos, esa cajita pertenece a los costos variables unitarios. ¿Y qué nos están dando aquí? Los costos variables unitarios. Leo otra vez, los costos variables unitarios de manufactura fueron los siguientes. Y ahí están, ¿verdad? Entonces, esos costos variables unitarios son de producción, ¿verdad? O de manufactura, como dice aquí. Entonces los ponemos aquí, ¿verdad? En los datos de entrada ahí, en esa cajita gris, en esa celda gris, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora sí. Ahora sí. No, todavía no. Estamos. Daniela. Sí, profe, yo me refería a lo que está abajo de producción, que esa casilla, la que sigue abajo, sería solo para el monto de ventas. Exactamente. La otra que sigue tiene que Ujú. ver con los gastos de venta, pero variables, ya los gastos de venta. Ahora, recuerde que una cosa son los gastos de los costos de producción, ¿verdad? En este caso estamos hablando de los variables, ¿verdad? Todavía no Profe, estamos hablando de los fijos, ¿verdad? Todavía no metamos los fijos. Estamos hablando de los variables que nos están dando los datos. Entonces, metámoslo ahí. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo metemos? Vamos a meter, ponemos un más o un igual, como usted quiera, ¿ah? 375 más 250 más 125. ¿Verdad? ¿Cierto? No hay más, ¿verdad? No hay más costos. Y eso nos da 750 de costo variable unitario de producción, Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Vea que lo único que estamos metiendo son los datos que tienen la celda gris, ¿verdad? Solamente los datos de las celdas en gris, porque son los datos de entrada. ¿Ve? ¿Cierto? Vamos a seguir leyendo. Dice, el costo fijo total de manufactura, ahora sí, dice, el costo fijo total de manufactura o de producción, que es lo mismo, ¿verdad? Fue de 3.750.000. ¿Dónde iría ese dato? En cuál cajita? en la 2. En la cajita 2. ¿Con quién tengo el gusto ahí? Daniela, otra vez. Yo sí, profe, sí. De ahí, Daniela. los demás que se hicieron, los demás se fueron de picnic. Mira, si solo 3 hay, solo 3 quedaron, eran 5 y ahora solo quedan 3. Ok, muy bien. En costos, en la casilla 2, ¿en qué parte? ¿En gastos de fabricación o gastos de administración? En el primero, profe, Primero, fabricación. ¿verdad? En el primero, gastos de fabricación.
Pongámoslo ahí, 3.750.000. Listo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Los gastos de ventas variables totales. Los gastos de venta variables totales. Totales, ¿verdad? Fueron de 641.250. ¿Dónde iría ese dato? En el En el primero, cuadro ¿no, 1, profe? ¿En dónde? Ah, bueno. ¿Quién habla? Gasto de ventas variable. Dejemos que hable el varón. Varón. El varón, porque no los oigo, no los oigo. Dígame. Iría en el cuadro 1, en gasto de ventas variable. Exactamente, ¿verdad? Ahí. Aquí donde dice gastos de venta variable, vamos a ponerle aquí, vamos a agregarle aquí, gasto de venta variables totales, ¿verdad? Totales, para que sea más, para que quede más claro, ¿verdad? Como el agua, ¿ah? Claro como el agua. Cristalino, ¿verdad? Como el agua, ¿ah? Y ahí ponemos ese dato. ¿Cuánto es? 641.250. Ven, ¿qué pasó con la cajita número 1? Ahí de una vez se actualizó el costo unitario, ¿ve? El costo unitario nos va a dar 100, ¿ve? Ya está configurado. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Para que diera 100. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró los 641.250 y los dividió entre el total de unidades de venta, que son 6.412.50. Hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Vamos a ver, hagámoslo aquí a un ladito. Hagámoslo aquí a un ladito para que lo vean. Lo que hizo, vamos a hacerlo aquí. Lo que hizo fue que 641.250 lo dividió entre el total de ventas, que son 6.412. 6.412,5. Nos da 100, ¿ve? Es para que vean lo que hizo, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos 100? Simplemente ese sería el costo variable unitario, ¿verdad? De ventas. 641.250 dividido entre las unidades vendidas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta ahí, alguna duda. Volvemos aquí. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo, dice. Dice, ok, los gastos de ventas variables totales fueron de 641.250. Y los gastos administrativos totales, los gastos administrativos totales fueron de 125.000 colones. Y vea lo que dice entre paréntesis, siendo estos últimos fijos. ¿Dónde iría eso entonces? Repito, dice, y los gastos administrativos totales fueron de 125.000 colones. Dice, siendo estos últimos fijos. Cierro paréntesis. ¿Dónde iría? ¿En cuál cajita? en la segunda. En la 2. Alguien dijo ahí, en la segunda, pero el tono es como de pregunta, ¿verdad? No, profe, estoy afirmando. Ah, bueno, ok. Es que usted tiene que decir en la segunda, ¿eh? Bueno, profe, en la segunda. Pero usted dijo en la segunda. Entonces, el tono ya, ¿verdad? La tonalidad hace como que uno piense que está preguntando. En la segunda, ¿en qué lado? Ahí donde tiene el ratón puesto.
En los gastos de administración. Gastos de administración, ¿verdad? Y ventas, ¿verdad? Para no poner todo. Entonces, 125,000, ¿verdad? Vamos bien, quiere decir que ya nos tiró el total ahí de costos fijos, ¿verdad? Totales, 3,875,000, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Sigamos leyendo. Dice, además, se conoce que la capacidad productiva normal, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Además, se conoce que la capacidad productiva normal de la empresa es de 7,500 sacos de carbón antracita. ¿Dónde iría eso? En el tercer cuadrito. Tercer cuadrito, ¿verdad? Exactamente. Donde dice que Capacidad normal. capacidad normal. Ve aquí. La idea es que uno lea bien y no hay dónde perderse. Uno lea bien el ejercicio y no hay dónde extraviarse. Entonces pongámoslo aquí. Dice que 7,500. Y automáticamente ya nos tira la variación, ¿ve? La variación en la capacidad normal, ¿ve? Resulta que la capacidad normal era de 7,500, pero nada más se produjeron 7,125, ¿eh? Entonces, ¿esa variación es favorable o desfavorable? Desfavorable. Favorable. ¿Ah? Sí, Desfavorable. desfavorable, ¿ves? ¿Cómo me pregunta? Bueno, desfavorable, profesor. Desfavorable. Porque ¿Ves se cómo me vendieron pregunta? menos de la capacidad normal. Ajá, sí, no es desfavorable, pero sí, perfecto. Es desfavorable. Entonces, porque se produjeron, no porque se vendieron, sino se produjeron menos, ¿verdad? Porque las ventas fueron todavía mucho menos. Las ventas fueron de 6,412,5, ¿verdad? Las ventas. ¿Eh? Pero aquí estamos comparando la capacidad normal de la empresa con la producción, ¿verdad? Entonces vemos que esa variación es desfavorable. Quiere decir que tenemos que hacer un ajuste, ¿verdad? Y para sacar el dato de ese ajuste, tenemos que multiplicar esos 375 ¿por qué? Para ver si se acuerdan. Ese dato de la variación, que son 375, lo multiplicamos por la fórmula que les dije. Lo multiplicamos por la tasa fija, profe. la tasa fija, es correcto, ¿eh? Por la tasa fija. Entonces, vean que aquí ya tenemos la tasa fija, ¿eh? La tasa fija ya ahí, ya yo tenía la fórmula dada, ¿eh? Porque la tasa fija se calcula, ¿eh? Costos fijos de ok, aquí dice GIF, ¿verdad? GIF quiere decir gastos indirectos de fabricación fijos, ¿verdad? Gastos indirectos de fabricación fijos, ¿verdad? Gastos indirectos fijos, que es que aquí nos dice en el ejercicio, dice aquí, vamos a ver los gastos. Ok, el costo fijo total de manufactura fue de 3,750,000, ¿verdad? Entonces, la fórmula es gastos fijos o costos fijos dividido entre la capacidad normal, ¿verdad? En este caso, los costos fijos de producción, ¿verdad? Recuerden que son nada más para esa fórmula. Es un detalle muy importante este que les estoy diciendo, ¿verdad? Nada más para la fórmula se utilizan los costos fijos de producción. No agarren el total, porque si agarran 3,875,000, les va a dar mal. Les va a dar mal la tasa fija. Entonces, ¿qué tomamos? El dato de los gastos de fabricación, ¿verdad? Nada más. Los que pertenecen a la producción. 3,750,000 dividido entre la capacidad normal, que son 7,500. ¿Ve? Ya aquí la fórmula está dada
Y entonces la tasa fija es de 500. ¿Verdad? Hagámoslo aquí a un ladito, hagámoslo aquí a un ladito, aquí, hagámoslo aquí. Entonces, 375, que es la variación desfavorable multiplicado por 500, nos va a dar entonces un ajuste por la variación de 187.500. ¿Ve? Eso ya va a estar hecho aquí, ¿ve? Véanlo aquí, en el estado de ya los estados ya salen, ya con haber metido todos los datos, ya no tenemos que meter más datos. Ya con eso que ustedes hicimos, ¿verdad? Ya entonces todo lo demás, ya todo lo demás, los datos de entrada, que son los estados financieros, vean que ya aquí nos está dando la utilidad de operación por costeo absorbente y la utilidad de operación por costeo directo. Vean aquí el ajuste. Ve. Variación en la capacidad. No sé si lo están viendo abajito aquí. Variación en la capacidad, que es el ajuste, ¿verdad? Vamos a poner aquí para que se entienda un poquito, ¿ah? Porque después puede haber confusión. Vamos a ponerle aquí. Ajuste por variación en la capacidad. ¿Qué más claro? Claro como el agua, ¿verdad? Claro como el agua cristalina de Manzanillo, ¿verdad? Del mar en Manzanillo, como está el mar hoy, ¿verdad? El mar hoy está, pero espectacular, ¿verdad? Entonces, por variación en la capacidad 375, ¿verdad? Que es la variación por la tasa fija 500, ¿verdad? Y eso nos da 187.500. ¿Se suma o se resta? ¿Se suma o se resta? ¿Se suma o se resta? ¿Ah? Se suma. Se suma exactamente porque se asume como un costo. ¿Por qué? Porque la variación fue desfavorable. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí variación en la capacidad. Vamos a ponerlo aquí, variación en la capacidad. Vamos a ponerle aquí. En la capacidad. Y ponemos desfavorable. Profe, una consulta, y si fuera favorable, que la capacidad normal... Sería algo pasó. Vamos a ver si me escochifló. Segundo. Un segundito para arreglarlo aquí. Bueno, se terminó de... Variación en capacidad desfavorable, ¿eh? Ok, la pregunta suya, muy importante esa pregunta, importantísima esa pregunta, importantísima. Si hubiera sido favorable, en vez de sumarla, la restamos. ¿Sí? ¿Sí? Vea que aquí en el estado financiero, vámonos, en el estado financiero, los 187.500 están sumando, estaba en 8,000, el costo de venta sin ajustar estaba en 8,015,625. Lo sumamos, el ajuste, y nos da 8,203,125. Ya el costo de ventas ya ajustado. ¿No? Porque era desfavorable. Pero si hubiera sido favorable, ¿verdad? Si hubiera sido favorable, eso hubiera sido como, por ejemplo, que en vez de producir 7,125, ¿verdad? Hubiéramos producido 8,000, ¿verdad? La capacidad normal es de 7,500, pero hubiéramos tenido una producción real, ¿verdad? Pues digo el concepto, ¿verdad? Producción real, ¿verdad? Para que no haya confusión, ¿verdad? Hubiéramos tenido una producción real de 8,000, ¿verdad?
Entonces fue favorable la producción, ¿verdad? Porque se produjeron más bien 500 más. O sea, hubo una producción sumamente eficiente, ¿verdad? Sumamente eficiente. Profe, Sí. entonces, o sea, no se sumaría porque sigue siendo un costo, sino que se resta por a razón de que Se, estoy gastando menos o se cuál es la... se restaría porque entonces se tomaría como que si fuera algo favorable. Entonces, en el caso nuestro sería como una especie de, como que si hubiera habido un ingreso, ¿eh? Como que si hubiera habido un ingreso. ¿Ve? Lo contrario del costo, lo contrario del costo es un ingreso, ¿eh? Es como que si lo viéramos, lo estamos considerando como que si fuera un ingreso. Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Nos reduce los costos. Nos estaría produciendo, al haber sido más eficiente la producción, nos estaría reduciendo los costos, ¿eh? Los costos de la producción, nos estaría reduciendo los costos de la producción, si hubiera sido favorable, ¿verdad? Que es la pregunta que nos hizo Javier, ¿verdad? Creo que fue Javier, ¿verdad? Me parece. Me preguntó eso. Sí. Ve, entonces ahí, entonces, ok, vámonos al Estado, ¿eh? ¿Qué hicimos el Estado? Ya nosotros, ya yo lo tenía formulado, ¿verdad? Ya está formulada, esta plantilla ya está, ¿verdad? Ya está lista. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Bueno, las ventas, bueno, si fueron 6,412.50 por el precio de 2,000, ¿verdad? Y eso nos dio 12,825,000. Recordemos que el esquema, ¿verdad? El estado de resultado por costeo absorbente utiliza lo que llamábamos el análisis, ¿qué? El análisis funcional, ¿verdad? El análisis funcional. Mientras que el costeo directo utiliza lo que llamamos el análisis marginal, ¿verdad? El análisis marginal. Y entonces el costeo absorbente utiliza el esquema, ¿verdad? El esquema normal, ¿verdad? Que nosotros conocemos en contabilidad financiera. Ventas menos el costo de ventas, y el costo de ventas se calcula con inventario inicial más la producción menos el inventario inicial, y ese es el costo de ventas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, costo de ventas, 2 puntos. Inventario inicial. Vean que el inventario inicial era 0, ¿verdad? ¿Por qué era 0 el inventario inicial? ¿Ah? ¿Por qué? Profe, puede ser porque, no sé, porque era el primer año Bueno, exactamente. o Sí, porque pues, no lo aclara el ejercicio, pero sí, sí dice que no, es el no, primer sí, año. aquí dice la empresa Combustibles Fósiles del Caribe en su primer operar, ¿eh? Ajá, profe, En y en su el caso, primer digamos, año. que fuera una empresa que no está operando su primer año, sino que lleva varios, pero el ejercicio Ajá. no lo aclara o no lo especifica, tampoco se incluye en un inventario inicial, imagino yo. Como en el ejercicio que ustedes hicieron en la tarea, ¿verdad? En el ejercicio de la tarea, en el ejercicio número 1 es interesante, ¿verdad? Porque en el ejercicio número 1, ¿cuál es el inventario? En el año 2000, yo creo que era el año 2019, luego el año 2020 y luego el año 2021, si no me equivoco ahorita, si no me falla la memoria, ¿verdad? En el ejercicio ajá, sí, en el ejercicio de la tarea era el año 2019, el 2020 y el 2021. Entonces, el inventario en el año 2019, ¿cuál va a ser el inventario inicial? Cero, ¿verdad? Va a ser de 0, ¿verdad? El ejercicio de la tarea, ¿verdad? Pero ya en el segundo año ya va a ser el inventario inicial, va a ser el inventario final del año pasado, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, las que no se vendieron, profe. Sí, el inventario final son las que quedaron ahí, ¿verdad? Digamos, teníamos 100 y vendimos 50, vamos a hacer el inventario y tienen que haber 50, ¿verdad? Tienen que haber 50 sillas, ¿verdad? Vendimos, eran 100, pero teníamos 100 disponibles, ¿verdad? Teníamos 100 disponibles para la venta.
y se vendieron 50 sillas nada más, entonces vamos a hacer el inventario y nos encontramos que hay 50 sillas. Ah, bueno, llegamos y hacemos el inventario y nos encontramos con que habían 40. ¿Qué pasó ahí? Eran 100, ¿verdad? Se vendieron 50 y llegamos a hacer el inventario y solo hay 40. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Y no pasó? sé, profe, ¿por qué están faltando? O sea, pueden haber muchas razones, pero no sé Sí. si digamos, con la lógica de los ejercicios estos, algún faltante, no sé, ¿cómo es que se llama esto? Cuando están dañadas o algo, no sé. Sí. No, no, está bien, O sea, está bien. es que no, Está no entiendo, o perfecto. sea, faltarían 10. Está perfecto lo que usted está diciendo. Bueno, yo le iba a decir que se robaron 10, ¿verdad? Porque ya ahí faltan 10, se las robaron. Se las robaron o algo pasó, ¿verdad? Se las robaron. Yo iba a decir eso, que se las robaron, ¿verdad? Era el chiste malo de la mañana, ¿verdad? Entonces, hey, si deberían de haber 50 y solo quedaron, y ahí solo hay 40, se robaron 10, ¿verdad? Los empleados, ¿verdad? Los empleados se robaron 10, ¿verdad? Que eso era lo que pasaba en un lugar donde yo trabajaba, ¿verdad? En donde se vendía licor, ¿verdad? Se vendía licor en botellas, de whisky, todo eso, ¿verdad? Y entonces, íbamos a hacer inventario y ahí faltaban 10 botellas de ron, que faltaban 5 botellas de guaro cacique, que faltaban, ¿verdad? Que faltaban 10 botellas de vino. Y así estábamos siempre con problemas de eso, ¿verdad? Era que los empleados se las estaban robando, ¿verdad? Entonces, ok. Muy bien, entonces, eh, 0 por 1250, ¿cuánto da? Ah, ok. ¿Por qué por 1250? 0 por 1250. ¿Por qué por 1250? ¿De dónde provienen esos 1250? Que es la suma de los costos fijos ¿Es la qué? ¿La suma de qué? variables. Exactamente, ¿verdad? Es la suma de los... Vean que aquí está la cajita, en esta cajita. Costos fijos más los costos Vean que aquí está, variables. vamos a ponerle aquí la cajita número 5. Ahí está, ¿ve? Es la suma de los costos variables unitarios, ¿verdad? Que son 750, ¿verdad? Más la tasa fija, ¿verdad? O los costos fijos unitarios que nos daba 500, ¿verdad? Y como en el costeo absorbente se toman en cuenta que ambos, ¿verdad? A la hora de costear los inventarios, se toman en cuenta ambos, entonces tomamos el dato de 1250 en el costeo absorbente. ¿Qué va a pasar en el costeo directo? Vamos a multiplicar por nada más por el costeo, por los costos variables que son 750. Seguimos, dice aquí, esto es para que ustedes vean lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que de repaso, ¿verdad? Ya ustedes deberían de saberlo, ¿verdad? Pero lo estamos repasando. Entonces, 0 por 1250, 0, ¿verdad? No hay inventario inicial. Más el costo de producción. Dice, aquí lo que agarramos es la producción real, ¿verdad? Que fueron 7,125, vea que están aquí arriba, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? La producción real, 7,125 unidades, ¿verdad? 7,125 por 1,250, ¿verdad? Igual. Eso nos da 8,906,000 y pico. Menos el inventario final, ¿verdad? 712.50, ¿verdad? Perdón, sí. 712.50. Oh, sí. 712.50 por 1,250, ¿verdad? Inventario final. Ve, aquí está, inventario final, 712
6.5. ¿Ah? El inventario final. Ajá. Estamos ahí. Estamos claros ahí. ¿Alguna duda ahí? Ok. Entonces, eso nos da un costo de venta sin ajustar de 8.015.625. Le sumamos al ajuste por variación en capacidad que fue desfavorable, entonces lo sumamos. 287.500, entonces nos da 8.203.125. El costo de ventas ya ajustado. Se lo restamos a las ventas y eso nos da la utilidad bruta. Y le restamos los gastos de administración y ventas, ¿verdad? Tanto los variables como los fijos, ¿verdad? 641.250 menos los fijos, 125.000. Y nos da una utilidad de operación, ¿verdad? De 3.855.625. ¿Están conmigo? Sí. ¿Están conmigo? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué pasa con el costeo directo? Con el costeo directo, vean que igual, ¿verdad? Utiliza el costeo directo, utiliza lo que llamamos el análisis marginal, ¿verdad? Ventas 6.412.50 por 2.000, ¿verdad? Por 2.000. Para las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas fueron de 6.412.50. Vámonos a la cajita, ¿ven? Las ventas 6.412.50 a un precio de 2.000, ¿verdad? Un precio unitario de 2.000. ¿verdad? Las ventas. Inventario inicial no hubo, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Por 1.200. Vamos a ver. Déjenme ver algo aquí. F25. F25. Perfecto. Perfecto. Entonces dice 6.412.50 por 2.000, 12.825.000 las ventas. Inventario inicial 0 por 750. Ve que está tomando nada más el costo variable. 0, ¿verdad? Más el costo de producción 7.125 por 750. Menos el inventario final 7.712.50 por 750. ¿eh? Eso nos da el margen de contribución de la producción. ¿Ve? Y aquí aquí no tenemos que hacer ningún ajuste, ¿verdad? Porque no hubo variación en los costos estándares, ¿verdad? Solamente hubo una variación en la capacidad normal. Ese sí se consideró. El de la capacidad normal, sí, ese ajuste se hizo en el costeo absorbente, ¿verdad? Pero aquí en el costeo directo no se toma en cuenta. ¿Por qué? Vamos a ver, alguno que me explique. ¿Por qué no se hace ese ajuste aquí? Profe, tal vez porque no se incurrió en el gasto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se incurrió en el gasto, aunque haya habido, digamos, una planificación de 7.500, solo se elaboraron 7.125, entonces en las demás no hubo un gasto directo, digamos, de fabricación.
bueno, se acercó un poquito, ¿verdad? Tocó ahí, ¿verdad? Tocó ahí tocó la puntita, ¿verdad? Pero le falta ahí, tocó la puntita de la solución, ¿verdad? Pero le falta ahí algún detalle, algún otro que pueda aportar algún conocimiento de por qué en el costeo absorbente sí lo hacemos y por qué en el costeo directo no. O sea, ¿por qué hicimos el ajuste en la capacidad normal? ¿Verdad? El ajuste ese lo hicimos en el costeo absorbente, pero en el costeo directo, ¿por qué razón era que no se hacía? Ahí lo habíamos hablado, pero lo habíamos conversado, pero no sé si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de fondo? Yo no sé si les irán a hacer alguna preguntilla, ¿verdad? En el examen sobre eso. Espero que no, ¿verdad? Espero que no les pregunten eso, ¿ah? Pero pudiera ser que venga alguna ahí de selección, ahí, alguna de marcar con X en donde venga algo ahí, ¿verdad? Les tiren ahí alguna preguntilla. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Bueno, tengo las 10:24 ya, ¿verdad? Nadie se ha cansado, ¿verdad? Todavía. Me avisan cuando están cansados, ¿verdad? En este momento tengo, Ok, profe. en este momento tengo 5 estudiantes. Ah, bueno, nadie me dijo, ¿verdad? Alguno que me diga algo ahí. ¿Por qué razón en el costeo absorbente sí lo hacemos, el ajuste, y por qué en el costeo directo no lo hacemos? ¿Cuál era la razón? El ajuste por la variación en la capacidad normal. Vamos a ver quiénes están aquí. A preguntar. María Solano. María. María Solano. María, ¿no está? Se fue. Hola. Vamos a ver quién más. Noemí Guevara. Profe, aquí estoy, pero la verdad no me acuerdo. Yo sí sé que usted lo mencionó al principio. ¿Cómo no se acuerda? ¿Cómo no se va a acordar? Profe, es que, como le mencioné, Una mente tan y brillante como la suya. profe, es que a veces Esta lo mente, escuchaba y a veces no lo escuchaba porque, esta de mente hecho, en ese suya. momento me estaban arreglando el internet. Ay, mira qué cuento. Ah, profesor, ¿Usted dónde vive? ¿Usted vive siempre vamos a ver, usted vivía en Bananito o en San Andrés? No sé, por ahí. ajá, digamos, yo vivo en ese trayecto, pero digamos, yo alquilo acá en Limón por temas de conexión. Ah, está, entonces sí le entra, ahí entra, está bueno. Entonces, ajá, Colby ahorita estaba más malo. Sí, aquí en Limón entra todo, ¿verdad? Todo el internet entra clarito como el agua. No, profesor. Claro. No. Allá no entra porque yo tengo una casa por allá, por esos lados. Ujú. Y ahí no entra, pero nada, ahí es nada, nada. No, solo en Bananito Centro es que hay para poner, Sí, ahí pero donde ya más yo tengo la adelante. casa es por el lado de San Clemente, ahí no entra, pero bueno, nada, nada, me entra. No, ahí es peor todavía. Sí, sí, entonces
No, no, ok, pero no se acuerda, no. Pero, No, profesor, no no, le pero voy a mentir. analice. Bueno, pero analice, ¿por qué? ¿Cuál? Analice, ¿por qué era? Vamos a ver si se acuerda. Vamos a ver, Daniela Álvarez. ¿Qué me dice usted, Daniela? No, profe, yo ya le dije, digamos, que haciéndolo la deducción, porque la clase anterior no estuve, y técnicamente podría decir que como no se fabricaron esas unidades, Ajá. no hace falta poner, digamos, su equivalente al costo. Y lo que nos da a entender el costo directo es que se toma en cuenta únicamente lo que se fabricó, lo que se gastó. Entonces, creo que fue la explicación que le di ahorita, pero se me dijo que estaba cerca, pero no. Ah, fue usted la que estaba cerca, pero casi ahorita, yo creí que iba a pegar ahorita, ya casi, ya yo sentí que estaba pegando otra vez. Sí, sí. Sí, vamos a No, ver. pero ya me tiene ahí con la curiosidad de qué es lo que está pasando, porque ya hace rato y no sé cuál es la respuesta correcta. Sí, bueno, ahí lo que está sucediendo es lo siguiente. Recordemos que el costeo absorbente sí considera cualquier cosa que tenga que ver con cambios en los costos fijos, ¿verdad? Los costos fijos. Y los costos fijos, recuerde que se derivan de una capacidad instalada determinada, ¿verdad? Una capacidad instalada que hay. ¿A qué nos referimos con una capacidad instalada? De que, bueno, una capacidad instalada es que, bueno, hay una cierta cantidad de máquinas, tenemos una cierta cantidad de mano de obra, una cierta cantidad de planta física. Cuando digo cantidad me refiero que tenemos una fábrica con un edificio que tiene ciertas dimensiones, ¿verdad? Tenemos unos terrenos ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos la capacidad instalada. Entonces, cuando hay algún cambio en la capacidad instalada, eso va a tener un efecto en los costos fijos. Cuando hay un cambio. En este caso, entonces, para nosotros, como en el costeo absorbente, los costos fijos se toman en cuenta, ¿verdad? En el costeo absorbente, los costos fijos son importantes a la hora de costear en la parte de los inventarios y la producción. Entonces, por eso tenemos que hacerle ese ajuste ahí a la producción, ¿ve? En el costeo absorbente. Porque al haber un cambio en la capacidad normal de la empresa de producción, entonces eso nos va a afectar entonces los costos fijos. Todo cambio, ¿verdad?, que afecte la capacidad normal de la empresa nos va a afectar los costos fijos de una u otra manera, ya sea de una manera favorable o una manera desfavorable. Entonces, por esa razón es que nosotros solamente en el costeo absorbente. ¿Qué pasa en el costeo directo? En el costeo directo los costos fijos no son importantes no son relevantes para costear la producción, sino que los costos fijos se toman como costos del periodo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita. Se toman como costos del periodo. Entonces, al tomarse como costos del periodo, se restan, pero al final, no en el lado no se costea la producción, sino que se restan al final. ¿Ve? Entonces, por eso es que esa variación no se considera en el costeo directo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo aquí. Vamos a ver. Ahí están de nuevo, ahí estamos de nuevo, ¿verdad? Lo tienen. Entonces, ok, llegamos al margen de contribución de la producción, 4.809.000.
375. Le restamos los gastos variables de administración, que eran 6,412.50 por 100. Ve que eran en total 641,250, ¿verdad? Y tenemos el margen de contribución total, ¿verdad? Ve, y los costos fijos son tomados, como les decía, como costos del periodo. ¿Ve? Costos del periodo, que son, lo que quiere decir con costos del periodo es que se enfrentan a los ingresos de ese mismo periodo. Pues esos costos están enfrentados a los ingresos de ese mismo periodo. Entonces, ¿qué pasa? Los costos fijos de producción y de ventas se restan aquí, ¿ve? Entonces, primero los sumo ambos para tener el total. 3,750,000 más 125,000, y eso me da un total de costos fijos de 3,875,000, que está aquí en la cajita número 2. ¿Ve? Y entonces tengo una utilidad de operación de 3,499,375. ¿Ve? Y nos planteamos la fórmula aquella que les dije, en donde sacábamos el monto total de la variación entre una utilidad y otra, ¿verdad? Entre un sistema de costeo y otro. Con esta fórmula, ¿verdad? Que está aquí. ¿Están conmigo? Sí. No sé si Sí. están conmigo o se fue la señal, ¿verdad? No. Ok. Vean la fórmula. Inventario inicial menos inventario final multiplicado por la tasa fija, ¿verdad? Esta es la fórmula para sacar la variación en las utilidades, ¿eh? Y entonces aquí nos da cuánto es la variación. Dice que la variación es de 356,250 entre una y otra, ¿eh? Aquí está con números, ¿verdad? Sería inventario inicial 0 menos el inventario final 712.50. Cerramos los paréntesis y eso lo multiplicamos por la tasa fija, que es de 500, y eso nos da la diferencia, 356,250. Ustedes pueden corroborar, ¿verdad? Si efectivamente esa fórmula está bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo aquí, ¿verdad? Utilidad de operación por costeo absorbente menos la utilidad de operación por costeo directo. A ver si efectivamente nos está sirviendo esa fórmula. ¿Ve? 356,250. Ahora, Profe, ¿por qué es importante? Sí, perdón, dígame. no sé, que es que con la fórmula de 0 menos 712 y así da negativo, pero probablemente la diferencia entre ambas va a positivo porque se toma el mayor. Mi pregunta era, o sea, ¿cuál tomaba, cuál agarraba, el negativo o el positivo? No, ahí lo que nos interesa es verificar, digamos, la diferencia, cuánto es, ¿verdad? La diferencia. En este caso, bueno, que nos haya dado negativo. Nos está dando negativo aquí simplemente porque, ¿qué es lo que está pasando? El inventario inicial es de 0. ¿Ve? Y al restarle menos 712.50, ¿verdad? Entonces nos queda negativo el número, ¿verdad? 0 menos 700, matemáticamente, ¿verdad? 0 menos 712.50, nos queda menos 712.50. Al multiplicarlo por 500, nos va a quedar un número negativo, ¿verdad? Pero eso es simplemente porque aquí no había inventario, ¿verdad? Porque aquí el inventario inicial era de 0. Entonces, por eso fue que se dio que diera negativo, pero en realidad la diferencia es de 356,250, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces eso no nos preocupe tanto, ¿verdad? Esa parte. Entonces vea que ya lo hicimos. Entonces la diferencia entre esta, ¿verdad? Menos esta,
nos da exactamente 356.250. ¿Mm? Pudiera ser que en el examen a ustedes les pongan, digamos, les den unos datos, ¿verdad? Les digan, bueno, en alguna pregunta, digamos, en alguna pregunta de marcar con X. Entonces a ustedes les den el dato del inventario inicial, ¿verdad? Inventario inicial tantas unidades. Inventario final fue de tantas unidades, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces, la tasa fija es de tanto, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, calcule la tasa, entonces la diferencia entre utilidades, entre costeo absorbente y costeo directo es de, entonces lo que tienen que hacer ustedes es aplicar la fórmula, ¿verdad? La formulita. Pudiera ser que el planteo, el enunciado se los aromaticen con alguna cosa matemática ahí, ¿verdad? A veces pasa eso. Le ponen un poquito de pimienta ahí, ¿verdad? Entonces le dicen ¿verdad? Le dicen el inventario inicial fue de tanto y el inventario final fue un 80% del inventario inicial, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Estoy inventando. Entonces usted tiene que hacer una ecuacioncilla ahí para sacar de cuánto era el inventario final, ¿verdad? Pero Profe, es algo relativamente sencillo, ¿verdad? Ok, profe, sí, profe, yo tengo dígame. una pregunta con respecto a la práctica, que ¿por qué los cuadros de los estados de resultados no incluyen ese porcentaje de variación? No, esa cantidad, digamos, de variación en el último año en donde se fabricaron menos. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta en el estado de? ¿Cómo fue? Profe, que no sé por qué los estados de resultado que vienen para los 3 años, en el último año no viene la fila, digamos, con esa variación. No sé si puede bajar un Sí. toquecito ahí en el Excel. Ah, O sea, usted no me lo estaba, incluye usted me está hablando ya de la tarea. sí, De en la donde dice, tarea. digamos, que la empresa Ajá. ha operado a una capacidad normal, pero en el Sí. último periodo, en donde está la otra persona, ya se fabrican menos unidades, entonces yo imagino que debería existir una, Sí. una fila ahí con esa variación, pero no la tiene, entonces no sé No, si es pero que, vea qué es lo que está pasando. Bueno, hagamos, vamos a hacer aquí, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver. Vamos a hacer una cosita. Ok. Ustedes tienen el enunciado de la tarea ahí todos. ¿Ah? Sí, profe. Del ejercicio 1. Todo lo tienen. Ejercicio 1 de la tarea, lo tienen ahí a mano. Sí, Sí, profe. profe. Y el 2 también. Y el 2 también. Ah, bueno. No, pero no vaya tan acelerado, ¿ah? Primero, va muy rápido, ¿no? Primero el 1, ¿ah? De uno en uno, ¿ah? De uno en uno. Vamos de uno en uno. Primero veamos el 1, ¿ah? Hagamos una cosa, vamos a poner aquí, trabajemos con esta misma plantilla, ¿verdad? Y vamos a hacer el año, ¿qué? El año 2019. ¿Les parece? ¿Ah? profe, o sea, yo preferiría el último, que es donde está la variación, porque es donde le decía que no está
mínimo apartado. Usted me está poniendo una trampa, ¿verdad? Usted me está, O bueno, o si no hace el no, 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 ejercicio, que no, me no, es que, expliquen, digamos, por es que qué será que no lo incluyeron. usted quiere que le haga el último, entonces sí, y usted sabe que para hacer el último hay que hacer el primero, ¿verdad? Diciendo, Profe, hágame no, todo, bueno, hey, usted me está diciendo, igual, hágame todo, me está diciendo, hágamelo no, todo, profe, hágamelo. no, no, Ah, sí, sí, me está, sorry ahí, pero es que no, qué buena no, trampa me hizo, qué buena trampa, ¿verdad? Sí. sí, profe, es que no entiendo por qué ellos La idea elaboraron eso. mía era hacer el primero para que ustedes hagan los demás, ¿verdad? Para que ustedes hagan el año 2020 y hagan el 2021. Entonces yo voy a hacer el 2020 para arrancar, perdón, el 2019 para el arranque. Pero al decirme usted que le haga el último, entonces es que yo tengo que hacer el primero. Profe, es que no estaría Tengo que hacer, respondiendo mi pregunta, tendría que porque hacer el obviamente que primero con para las hacer. 3.000 unidades, Ah, se está trabajando la capacidad normal. Entonces mi sí, pregunta no se respondería. El sí. hecho de que están ¿Cuál es la capacidad después normal? bajándose la capacidad. ¿Cuál es la capacidad normal? De las 3.000 unidades, porque ellos dicen que han estado trabajando así, las unidades que Ajá. fabrican son 3.000. ¿Cuál es la capacidad normal en el primer año? 3.000, La capacidad normal en el segundo 3.000, y la capacidad normal en el tercero. 3.000. Ah, usted sí está en algo, ¿eh? Usted sí está en algo. ¿Ve? Usted sí está en algo. ¿Quién es Daniela? No. Ajá. Sí, usted está en algo. Exactamente. Los 3 años la capacidad normal no va a variar, porque vea, ahí lo dice. Vamos a ver, vea lo que dice ahí. Vamos a ver qué dice ahí. Voy a leer. Dice aquí. mm, eh, Dice, la siguiente información da a conocer la utilidad neta para los años 2018 al 2020. Estoy leyendo en el primer párrafo, ¿verdad? Al final, primer párrafo al final dice, la siguiente información da a conocer la utilidad neta para los años 2018 al 2020 bajo el costeo absorbente, donde se ha operado a una capacidad normal, ¿verdad? Entonces, se ha operado a una capacidad normal. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí. ¿Ve? Y aquí nos da un cuadrito, ¿verdad? Nos da un cuadrito donde nos plantea cuál ha sido la producción, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la producción? Dice que en el primer año la producción fue de 3,000, ¿verdad? Si en el primer año la producción fue de 3,000, entonces hay que hacer ajuste. Hay que hacer ajuste por variación en la capacidad. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capacidad normal es igual a la producción, ¿verdad? Fue igual. 3,000 fue igual a 3,000, ¿verdad? No hubo variación. ¿Me explico? Si la capacidad normal es de 3,000, ¿verdad? Porque dice que en los primeros años, dice acá, en los primeros años, dice entre el 2018 al 2020, ¿verdad? Que son los 2 primeros años, se estuvo trabajando a una capacidad, se ha operado a una capacidad normal, ¿verdad? Y entonces, me explico, entonces, quiere decir que si la producción fue de 3,000, entonces, y se ha venido operando a la capacidad normal, entonces la producción fue igual a la capacidad normal. Pero a la hora de leer hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Si nos dice que ha venido operando a una capacidad normal y la producción fue de 3,000, en el primer año quiere decir que esos 3,000 representan la capacidad normal de la empresa. ¿Me explico? No sé si hay alguna duda. Entonces quiere decir que no, ¿verdad? No hay que hacer ningún ajuste en el primer año.
En el segundo año hay que hacer algún ajuste. Segundo año. ¿Ah? Segundo año, ¿algún ajuste? Compañeros, de pie ante la vida. No, profe, tampoco. Como decía el himno del colegio diurno, ¿verdad? Compañeros, de pie ante la vida. No, ¿verdad? No hay que hacer ningún ajuste. Porque igual la capacidad normal es igual a la producción real. 3,000 versus 3,000, cero, ¿verdad? No hubo ninguna variación. En el tercer año hay que hacer algún ajuste por variación en la capacidad normal. O sea, en el 2021 hay que hacer algún ajuste. ¿O no? ¿Sí o no? En el 2021 sí, profe. O sea, creería yo que sí. En el 2021 sí, ¿verdad? Porque nos está diciendo que la producción real fue de ¿cuánto? De 1,500 unidades, ¿verdad? Mientras que la producción real sigue siendo de 3,000, ¿verdad? Esa es la producción, perdón, ya se me enredó la lengua, ya se me enredó la lengua. La capacidad normal sigue siendo 3,000 en el tercer año, ¿verdad? Nos damos, ¿cómo sabemos que en el tercer año la capacidad normal fue esa? Porque nos viene diciendo que la empresa ha venido operando a su capacidad normal y los primeros años fue de 3,000 la producción real. Ahora la producción varió en el tercer año, quiere decir que hubo que una variación que desfavorable, ¿verdad? Desfavorable fue la variación, ¿verdad? En el tercer año. Entonces tenemos que cuantificarla. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar la variación que fue, vamos a ver, la variación fue de 1,500, ¿verdad? Es la variación. Entonces tenemos que multiplicar 1,500 por la tasa fija, ¿verdad? Por la tasa fija, que tenemos que calcularla. ¿Cuánto es la tasa fija? Ok. Entonces, no sé si están de acuerdo en que hagamos el primer año. De momento, hagamos el primer año. ¿De acuerdo? Profe, está bien. Solo que una consulta. Sí. ¿Por qué ellos en esos estados de resultados no lo incluyeron? Si lo que están modelando ahí es como el costeo absorbente, el método de costeo absorbente, y debería estar incluido porque a nosotros en el ejercicio lo que nos corresponde es hacer el costeo con el método directo. Entonces, más bien parece como que ellos hicieron el directo o sea, porque algo falta. Entonces, no sé si en realidad eso tiene un error o no. Eh, este, es que no sé. No. Es que digamos, vea lo que se pide, vea lo que se pide. Elabore el estado de resultados por costeo directo por los tres años, para los 3 años. Dice, se obtienen resultados diferentes entre ambos métodos de costeo. Explique, ¿verdad? Explique por qué. ¿A qué se deben las diferencias? Explique. Y pregunta B. ¿Ha tenido San un mal desempeño como presidente de la compañía? Argumente su respuesta con los resultados obtenidos en el punto A. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Usted me pregunta que si en el costeo directo se hace el ajuste. En el estado de resultado por costeo directo hay que hacer el ajuste. ¿Hay que hacerlo o no? No, profe. O sea, mi pregunta es que con lo que usted está ahorita, con la práctica haciéndolo,
o enseñándonos, es Sí. que ese ajuste tiene que incluirse en el método absorbente, de costeo Correcto, absorbente, es no en el correcto. directo. Entonces, si al correcto. final nosotros tenemos que comparar resultados y estamos viendo que estos resultados no está mostrando ninguna variación porque no lo incluye, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder comparar si el resultado creo que estaría malo, lo que está ahí en esos 3 años? Malo porque no incluye esa variación para el último año. Entonces, no sé por eso le digo, si tal vez tienen algún error o no, porque a la No, hora de no, no. nosotros comparar, No, porque, o sea, es que aquí hay una opción. Si usted trabaja con la plantilla, ¿verdad? Asumamos que vamos a trabajar con la plantilla, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si trabajamos con la plantilla, ahí vamos a ver los dos estados. Ahí vamos a ver el del estado por costeo absorbente y vamos a ver el estado de resultado por costeo directo, ¿cierto? Para cada año, ¿cierto? ¿Cierto? sí. De hecho, profe, ¿a usted le gustaría que, digamos, viniera así, arriba y abajo, el absorbente y el directo respectivamente para cada año, o Sí, para tener sí, sí, la comparación? es lo ideal. Para mí es lo ideal. Por eso les decía, trabajemos con esta plantilla, trabajemos con esta misma plantilla y le hacemos cualquier cambiecillo que haya que cambiarle, alguna, ¿verdad? Le hacemos cualquier cambiecillo que haya que cambiarle, ¿verdad? ¿Cierto? Le hacemos cualquier cambiecillo ahí, ¿verdad? Ahora vemos a ver si le tenemos que cambiar algo, pero trabajemos con esta misma plantilla, porque esta misma plantilla, inclusive, bueno, esto yo no sé, mejor no debería quedar grabado, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces ya tenemos todos los datos de entrada, ¿verdad? ¿O no? Falta algo, ¿no? ¿Verdad? Creo que ya tenemos todo. Vamos a ver. Sí. Entonces revisemos, ahora sí. Nos da entonces utilidad de operación por costeo absorbente, 0. Utilidad de operación por costeo directo, menos 2 millones. Menos 2 millones. ¿Cierto? Vean que aquí ajuste por variación en la capacidad, 0, 0. Y nos da 0, pues no hubo ningún ajuste, ¿verdad? Porque la capacidad normal fue igual a la producción. Entonces no hubo variación, entonces nos quedó 0. En el costeo absorbente, ¿verdad? En el costeo absorbente. Y en el costeo directo, ya sabemos que eso nada, nothing, ¿verdad? En el costeo directo, nothing, ¿verdad? No, ningún ajuste por variación en la capacidad. No se hace. Ya lo sabemos, ¿verdad? No nos vayamos a enredar, ¿verdad? Entonces, hagamos el ejercicio, el inventario para sacar la diferencia entre las utilidades. A ver si todo anda bien. Inventario inicial menos el inventario final multiplicado por la tasa fija. Hagámoslo aquí con los números correctos. Es que aquí está con los números del otro. Hagámoslo. Vamos a ver entonces. Inventario inicial. Vámonos al inventario inicial. Inventario inicial. 0, ¿verdad? ¿Menos qué? Menos el inventario final, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Recuerdan algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Están escuchando? Sí. Sí, profe. Hay algo muy importante aquí. Vamos a ver. Ahora sí.
Ponemos el más o un igual y abrimos un paréntesis. Se me olvidó abrir el paréntesis. Abrimos el paréntesis. Inventario inicial, tomémoslo de aquí, menos el inventario final, que eran 1000. Y cerramos el paréntesis. Y esto lo multiplicamos ¿por qué lo multiplicamos por? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que multiplicarlo? ¿Por la qué? Con la tasa fija. Por la tasa fija. Busquemos la tasa fija. La tasa fija dice que es aquí, 2000, ¿verdad? Tasa. Entonces nos está diciendo que la diferencia, ¿verdad? Es exactamente, ¿sí? Es exactamente de menos 2 millones. ¿eh? Entonces está bien, ¿verdad? 0 menos 2 millones da menos 2 millones. ¿no? Para verificar que todo estaba bien, ¿verdad? Aquí planteémoslo para que vean qué fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos. 0 menos 1000 multiplicado por, ¿qué era? Por 2000 era, ¿verdad? 2000. Eso fue lo que hicimos. Y esto nos dio exactamente 2 millones la diferencia. ¿verdad? Eso es solamente para verificación que todo esté bien. ¿verdad? Entonces aquí tenemos el año 1. Ya tenemos el año 1. ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar? Bueno, tienen que presentar el estado de resultado por costeo directo, que fue lo que me planteaba Daniela, que cuál, sí, porque lo que están pidiendo es el año, aquí en el ejercicio dice, elabore el estado de resultado por costeo directo. ¿verdad? O sea, no tendrían que presentar sino que en la tarea nada más tienen necesidad de presentar ¿no? de presentar el segundo, ¿verdad? Por costeo directo. ¿Qué tienen que hacer? Utilizar esta misma, cierran aquí, guardan, ¿verdad? Guardan el año 1, lo guardan y utilizan la misma plantilla para hacer el año 2. ¿Qué hacen? Nada más cambian los datos de entrada, cambian los datos de entrada y ahí les va a dar entonces el nuevo estado por costeo absorbente y por costeo directo. El año 3, nada más cambian los datos en el año 3. Entonces, muertos de risa, ¿verdad? Hacen los tres años. Eso es todo. ¿Qué van a trabajar? Con la plantilla esta. ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Entonces, no sé, podríamos quedar aquí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta para no cansar mucho, ¿verdad? ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Profe, la plantilla la va a pasar, profe. Ah, ustedes no la tienen, ¿verdad? No, profe. Ah, bueno. Yo creí que, ya entendí. Es que fue que un grupo me había hecho una consulta en días pasados sobre la tarea. Entonces yo les había mandado una plantilla para que practicaran. Pero solo se la mandé a ese grupo, ¿verdad? Al grupo que me consultó. Entonces, sí, ahora se las mando. Entonces, bueno, la idea es que ustedes tengan esa plantilla y, ¿qué les iba a decir? Pero tienen que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de leer, ¿verdad? A la hora de leer el enunciado de cualquier ejercicio. Entonces, leer bien qué es lo que cuáles son los datos de entrada, ¿verdad? ¿Me explico? Me explico, tienen que tener cuidado a la hora de leer. Que no vayan a meter el costo, lo que son costos variables unitarios
y meten otro dato que no era ese, ¿verdad? Otro dato porque leyeron mal. O en vez de meter la capacidad normal, metieron la capacidad, ¿verdad? Otro dato ahí. Entonces, hay que tener cuidado con los datos de entrada nada más. Si meten bien los datos de... Ahora, ustedes con esta plantilla pueden hacer el año 2 de la tarea y el año 3 si les sirve de práctica. Utilizan la misma plantilla. Se hacen el año 1 y graban. Trabajan el año 2 con la misma plantilla, pero ya no la que está grabada, sino, ¿verdad? La que tienen, ¿verdad? La que tienen libre y meten los datos de entrada nuevos y graban. Y luego trabajan el año 3. ¿sí? Y esa misma plantilla les sirve para trabajar el año 4, solo que en el año 4. El año 4, el ejercicio 2, perdón, el ejercicio 2 de la tarea. Recuerde que hay otro ejercicio, el ejercicio 2. Ustedes simplemente con la misma plantilla le hacen algunas modificacioncitas ahí que tienen que hacer, tienen que tener cuidado, ¿verdad? En el ejercicio 2 hay que hacer unas modificacioncitas a la plantilla, ¿verdad? A la plantilla, hay que hacerle unas pequeñas modificacioncitas, ¿verdad? A la plantilla. Porque ahí nos da algunos datos ahí que, ¿verdad? Algunos datos en donde sí tenemos que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Tenemos que hacer algunos ajustes. Entonces, pero esa misma plantilla les va a servir para trabajar el ejercicio 2. ¿verdad? Y el ejercicio 2 está bastante bonito, ¿verdad? Está bastante bonito. Porque es decir, es con los datos que están ahí están los datos. Y luego ustedes nada más alimentan la plantilla con los datos de entrada y ahí usted les pide que digan cuánto les dio A, cuánto les dio B, ¿verdad? ¿Cuánto les dio A? Es el inventario inicial, ¿verdad? Base costeo directo. ¿Qué era B? El margen de contribución. ¿Qué era C? La utilidad. Ahí dice unidad, es utilidad de operación. La utilidad de operación dice base costeo directo. La D, inventario inicial, base costeo absorbente. E, la utilidad bruta, base costeo absorbente también. Y la F, utilidad de operación, base costeo absorbente. Hay algo que quería decirles. En el ejercicio número 1 hay un error. Hay un error. ¿Lo tienen ahí? El ejercicio número 1. Sí, profe. Vean que en el año 2019, donde dice, en la tablita donde dice costo de producción por unidad. Costo de producción por unidad. Vean que en el año 2019 dice 4,000. ¿Lo vieron? En el año 2020 también dice 4,000. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí. Y en el año 2021 dice 6,000, ¿verdad? ¿Lo vieron? Sí, profe. En el año 2021 es igual, es 4,000. Ese es un error. Corríjanlo ahí, ¿verdad? Es igual, es 4,000. En el año 2021 el costo de producción por unidad. Es igual, es 4,000. Para que lo corrijan ahí, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Pues no se vayan a confundir, es 4,000. Arréglenlo ahí. Y listo, no hay nada más que corregirle. Que yo sepa, ¿ah? Entonces, recuerden que la tarea nos dieron tiempo hasta el martes, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Nada más a nosotros. Nos dieron tiempo hasta el martes. Porque yo les dije a ellos que nosotros no habíamos hecho esta práctica que estamos haciendo hoy. Que no habíamos podido hacer esta práctica la semana pasada porque no estaba en el programa, ¿verdad? No estaba programada esa práctica. Estaba programada para hoy. Entonces, que ustedes necesitaban
practicar un poquito, ¿verdad? Lástima que no vinieron todos, ¿verdad? Solamente tenemos 5 estudiantes, ¿verdad? En total. Entonces, esta práctica me parece que era un poco necesaria, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Los conceptos, aclarar un poco los conceptos y que ustedes puedan hacer la tarea con más tranquilidad. Como les digo, pueden usar esta misma plantilla, ¿verdad? Ya la plantilla está configurada, entonces yo se las voy a estar enviando para que ya puedan trabajar tranquilos ahí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahí, para si no nos despedimos, para no cansar más, ¿verdad? Profe, cualquier consulta le podemos escribir o llamar, profe. Sí, claro, pero ahora ya usted se siente mejor para hacer la tarea, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ahora usted va como un sol ahí, tarea. Ah, Claro, sí, profe. claro. Ya con la plantilla y todo, ¿verdad? Ya usted sabe qué es lo que hace la plantilla, ¿verdad? Lo importante es que ya usted sabe qué es lo que hace la plantilla. Nada más meter los datos de entrada y listo. Sí, no, pero sí, si hay alguna pregunta, me pueden preguntar ahí en el transcurso de aquí al martes, ¿verdad? Tenemos tiempo hasta el martes, hasta la medianoche, ¿verdad? Para pegar la tarea. Bueno, en este caso ya no es pegarla, porque ya no hay chance de pegarla en mediación. Porque en mediación era para pegarla hasta el día de hoy. ¿Ve? Era para pegarla hasta el día de hoy, pero como a nosotros nos están dando un chance ahí, me la mandan al correo mío institucional, ¿verdad? Que es Rafael con mayúscula, ¿verdad? La primera letra, ¿verdad? La primera letra, yo no sé si el sistema hará discriminación de eso, pero Rafael con R, la R mayúscula, ¿verdad? Punto, Oviedo con minúscula, Álvarez, pegado, Oviedo Álvarez pegado, ¿verdad? Todo lo demás con minúscula, ¿verdad? Solo la R de Rafael va con mayúscula. Entonces, Rafael, punto, Oviedo Álvarez pegado, arroba, punto, ucr.ac.cr. ¿verdad? Correo mío institucional, ¿verdad? Me la mandan ahí por grupos, ¿verdad? A más tardar a las 11:58, ¿verdad? De la noche. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Listo, profe, muchas gracias. Que pasen buen día. Hasta luego, profe, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí un momento para ver. Ajá. Aquí estamos, ¿verdad? Ok, no, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Entonces, de aquí al martes, ustedes ahí cualquier consultilla me la pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Y estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa ahí me pueden consultar en cualquier momento. Pero yo creo que ya con esa plantilla ustedes se la van a jugar. En el ejercicio 2 tienen que hacer algunas pequeñas variaciones ahí. Tienen que leer bien ahí, ¿verdad? Hay algunas variacioncillas ahí para hacer ajustes. Hacer algunos ajustes ahí. Entonces, tienen que tener ese cuidado. Entonces, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, profe, hasta luego. Por su Hasta luego, excelente, profesor. su Hasta excelente luego, atención. profe. Que pase buena tarde, profe. Gracias por su atención, ¿verdad? Muchas Ay, feliz día al padre, profe. Ah, Y feliz día al padre adelantado, pues no lo vemos mañana. bueno, sí es cierto. Sí, es verdad. Sí, profe, felicidades entonces. Se me había ido la onda. Se Que me la había pase ido, bien. se me Buen había día, ido la profe. onda. Voy a reclamar aquí porque no me han dicho nada en la casa, güey. Ah, Es que es mañana, profe, nada más que yo se lo estoy adelantando. porque no lo vemos mañana. ya. Ah, ok, es mañana. Perfecto. Ya. Muchas gracias.
Entonces, muy amable, María y Angie y todos. Bueno, Gracias a profe, todos. que pase el lindo día mañana. Ok, Hasta luego. muy amable, gracias, Javier. Sí, profe. Bueno, Pase buen día, profe. ok, Juan Carlos, muchas gracias.